Hola, buenos días. Bueno, después de esperar, no sé, una semana o 2 semanas, para ver un poquito los avances del proyecto latinoamericano, os lo voy a comentar yo, desde mi óptica, cómo lo entiendo. Bueno, primero pregunta, ¿no? Pregunta retórica. ¿El proyecto latinoamericano es un proyecto conservador de derecha o proyecto conservador de izquierda, proyecto liberal de izquierda, proyecto liberal de derecha? Comentamos hace una semana lo que es la diferencia entre estos proyectos. Otra vez, conservadurismo de derecha es Estados Unidos, India, China, el mundo árabe, el Vaticano. El conservadurismo de izquierda es ex la Unión Soviética. A nivel político, esto sería alguien como, bueno, el conservador de izquierda, la Unión Soviética. Liberalismo de izquierda sería América Latina, y un personaje más parecido a esto a nivel de la política americana sería un tipo como Bernie Sanders. Y liberalismo de derecha es la Europa unida de hoy, sin reglas, sin valores familiares, donde cualquier cosa va, donde no hay responsabilidad personal de nada, poder de los banqueros, financistas, etcétera, etcétera. Entonces, muchos preguntaron si el proyecto de conservadurismo de derecha es factible para América Latina y la respuesta es no es factible porque va a caer bajo el yugo o influencia del Vaticano y la élite continental europea y esto no puede ser una imagen del futuro de un proyecto independiente. Entonces, un elemento que yo buscaba, ¿no? en el ejercicio que queríamos hacer es sobre todo ver si la gente son capaces de entender, pensando de forma independiente, no pensando basado en la información que va saliendo en los medios de comunicación, es decir, una forma de pensar sesgada, ¿no? Porque no hay ningún pensamiento independiente, sino todo basado e influido por lo que cuentan la basura, ¿no? Lo que cuentan los medios de comunicación. Es absolutamente vital para cualquier proyecto poder funcionar. La imagen del futuro tiene que ser independiente de algún otro grupo de influencia. Entonces, en este sentido, proyecto conservador de derecha en América Latina no puede funcionar. Por mucho que la derecha latinoamericana quiera hacerlo funcionar, no puede, porque enseguida, porque no tiene la parte conceptual bien claro, caería bajo la influencia del Vaticano, que sí tiene muy claro la parte conceptual. Hasta después de la guerra civil en Estados Unidos, no podemos hablar de un proyecto latinoamericano. Los liberales latinos saldrán del continente solo después, repito, solo después de la pérdida de influencia estadounidense en la América Latina. Lo más probable para América Latina es proyecto de conservador de izquierda. Para que cualquier proyecto podría funcionar, importante que 4 elementos funcionan o hay una, ¿qué palabra estoy buscando? Elementos de estas cuatro cosas que voy a nombrar ahora, que son recursos naturales, obviamente poderío militar, recursos financieros y también ideología, ¿ok? Para poder funcionar. Ojo, no habrá durante mucho tiempo suficientes fuerzas para emprender una lucha externa, porque simplemente en este reparto que estamos comentando para América Latina, la fuerza principal sería concentrarse en crear algo interno. A ver, ¿quiénes son esta élite, no? Si estamos hablando del proyecto de izquierda conservador de América Latina. Estamos hablando después de la guerra civil en Estados Unidos, no antes. Elementos del Cuarto Reich, es decir, los herederos nazis que escaparon a América Latina. Y hay muchos hoy en día que siguen vivos en varios países del continente. ¿Qué más? Hackers informáticos que escaparon a América Latina como consecuencia de esta guerra civil en Estados Unidos. Narcocarteles, clanes criminales.
ex miembros de la inteligencia de Estados Unidos, inteligencia quiere decir servicios de inteligencia, que huyeron a la América Latina después de la guerra civil. Pues yo digo que es imposible el desencadenante de poder crear el modelo o una visión conceptual independiente en América Latina, varios factores. Factor uno, esperar después de la guerra civil en Estados Unidos, que tiene que venir entre el año 2020 y 2021. Ya estamos viendo como varios estados, como California, como el estado de Oregón, como el estado de Washington, están ya hablando de ceder de la Unión. Si van a poder o no van a poder es relevante. Estamos hablando de la quiebra sistémica, no solo en Estados Unidos, sino que ya lo comentamos en el mundo entero. Entonces, cualquier desencadenamiento, ¿no? Desencadenante de cualquier proyecto para América Latina, primer paso es esperar después de la guerra civil en Estados Unidos, donde todos estos elementos van a huir de Estados Unidos a América Latina, como ya lo han hecho tantas veces antes, ¿no? Sobre todo en las épocas de grandes conflictos o grandes guerras sucias. Otra vez, son los herederos del Cuarto Reich que están ya plantados desde finales de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Estamos hablando de todo el aparato de los hackers informáticos, etcétera, narcocarteles, obviamente, que tienen para todo cerrado las entradas y salidas a Estados Unidos. Obviamente es una forma para ellos también de restablecerse con una conceptualidad nueva. Y repito otra vez, los elementos de servicios de inteligencia de Estados Unidos. Que sea la DEA, que sea la CIA, que sea cualquiera, hay 17 agencias de inteligencia y todos ellos obviamente tendrían que replantarse en algún otro lugar, sobre todo si los que apoyan a Donald Trump ganan la guerra civil, que yo creo que sí, que lo van a ganar simplemente porque saben usar las armas, creen en el país y son patriotas nacionalistas, y los otros son globalistas apátridos. Obviamente otro elemento, estructuras de izquierdas, que son militares, partisanos, etc. Otro elemento muy importante es la población joven. Y esto sí que va a ser un elemento crucial, técnicamente muy avanzada, que permite al continente irse hacia el sexto desarrollo tecnológico, que estamos viendo esto desarrollándose ahora mismo en el mundo entero. Ya lo comenté en varias entrevistas, mi webinar también en inglés esta semana, que el coronavirus ese es el desencadenante de este paso del quinto, el mundo postindustrial, al mundo transindustrial, donde toda esta clase de personas de cuello blanco va a ser absolutamente irrelevante y van a desaparecer los banqueros, los financistas, los corredores de bolsas, los vendedores de seguros, los vendedores de humo van a desaparecer. El sector parasitario que no produce absolutamente nada. En Estados Unidos, yo lo vi en un artículo hace unos días que me llamó mucho la atención, no el artículo en sí, sino algunos datos. Que en Estados Unidos hay un sector, por ejemplo, para alta clase, alta costura, ¿no? Esta clase que tiene mucho dinero, bueno, ellos tienen perros, estos perros tienen psicólogos, estos perros tienen, o sea, es decir, hay un sector que vive a costa de estos perros, como, ¿cómo se llama? Aparte de los psicólogos, los peluqueros, etcétera, etcétera. Y un peluquero de algunos de estos perros de Hollywood, de las estrellas de Hollywood, cobran $300 por cortar el pelo a un perro. Y los psicólogos de gatos, de perros, todo este tipo de cosas. Este sector va a desaparecer al completo. Es decir, cualquier cosa parasitaria, cualquier cosa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, 45% de trabajo viene del sector trabajo, de uso y abuso viene del sector parasitario. Y a esto hay que sumar otros 35% que dan servicios a este sector parasitario, es decir, 80% de toda la energía del país lo chupa este sector de parásitos que no producen absolutamente nada. Y ellos van a desaparecer porque corredores de bolsa, Wall Street, todas estas cosas son elementos de liberalismo banquero financista planetario.
que ahora, hoy en día, está en su lecho de muerte. Entonces estamos viendo este cambio, ¿no? De quinto al sexto. En este sexto tecnoparadigma, en América Latina, la población joven, que sea latinoamericana, que sea americana, que ha huido de ahí, ha ido a vivir en América Latina, son gente que manejan muy bien la parte informática. Y ellos van a formar elemento vital a nivel de nueva construcción metagobierno en América Latina. Y debido a su avance tecnológico, ¿no? El proyecto de izquierda no va a necesitar hacerse con el poder de los gobiernos. Y esto es muy, muy importante por entender. Porque el proyecto latinoamericano nuevo de sexto paradigma tecnológico no es un proyecto de gobiernos, sino un proyecto de metagobiernos, donde la diferencia entre el gobierno y el metagobierno es metagobierno se crea fuera de las estructuras oficiales, llevando los recursos críticos hacia su zona de influencia. Los gobiernos tradicionales, con su estructura vieja y poco hábil, hoy en día con la quiebra sistémica que estamos viendo, se convierte en un envoltorio absolutamente vacío. Es decir, no pintan absolutamente nada en este nuevo mundo, aunque ellos aún no lo saben. Entonces, gobiernos oficiales, entre comillas, ¿no? Tardarán tiempo en darse cuenta de este cambio paradigmático, pero es un cambio muy importante, porque la huida hacia el sexto tecnoparadigma es la huida hacia el nuevo mundo tecnológico, robótica, tecnologías aditivas, inteligencia artificial, mundo virtual. Y en este nuevo mundo se crean estos metagobiernos casi a nivel paralelo, en principio, a los gobiernos oficiales estáticos que están a punto de quebrarse de todos modos. Entonces, la base del metagobierno, las estructuras sociales y economía del sexto desarrollo tecnológico va a tener como base, ojo, nueva generación de Internet, de Skynet, CloudNet, etcétera, etcétera. La tecnología metagobierno es blockchain, donde se ve todo que está haciendo el gobierno, es decir, la transparencia total. Y en ese sentido, robar no va a ser una opción. En ese sentido, cualquier tráfico de drogas, etcétera, etcétera, va a desaparecer porque se ve todo. Entonces, lo que estamos viendo es verdaderamente magnífico, porque cambia, da la vuelta a la estructura tradicional de los gobiernos y crea una estructura nueva, absolutamente distinta. Y para crearse esto, igual que en la primera, después de la Primera Guerra Mundial, o igual después de la Segunda Guerra Mundial, necesitamos estos grandes conflictos planetarios para poder irnos al siguiente nivel tecnodesarrollo. Lo mismo estamos viendo ahora mismo. Entonces, con este sexto tecnoparadigma tecnológico, estamos viendo la rotura de todo lo que había creado antes. Esto se llama la paradoja griega y esto es algo que estamos viendo en tiempo real ahora mismo. Entonces, paso 1, la guerra civil en Estados Unidos, que lleva a la rotura de la sociedad. Agencias de inteligencia adquieren más independencia y empiezan a funcionar como unidades independientes al servicio de mejor pastor. Y en este sentido, fuente de dólares es las drogas de América Latina, y esto es Finintern Internacional Financiero, que está en su lecho de muerte, y obviamente esta fuente de financiación que es negocio de la droga, que da al año 950, 60 mil millones de dólares libres de impuestos en efectivo. Esta fuente desaparece en esta nueva estructura planetaria que estamos viendo, empezando con después de la guerra civil de Estados Unidos, que es el primer paso. Entonces, haciendo un resumen, que voy hablando 14 o 15 minutos, que ya es mucho. Proyecto de América Latina es un proyecto no independiente en este momento, y no puede ser independiente porque no existe este elemento conceptual. Para que un proyecto regional podría funcionar, necesita 4 elementos: recursos naturales, poderío militar
o independencia militar, independencia financiera y obviamente la ideología. En este momento la ideología no existe, habría que definirlo más. Poder financiero y militar van unidos porque al fin y al cabo si hay dinero, hay el dinero también obviamente para poner en pie unas fuerzas armadas fuertes. Pero unas fuerzas armadas fuertes sin elemento ideológico no pueden funcionar. Y obviamente el elemento de recursos naturales también es muy importante. En América Latina hay mucho de recursos naturales. Lo que hace falta es crear esta ideología que existía antes, pero que los países que estaban, digamos, en la década dorada, entre comillas, de los países socialistas, desaprovecharon de esta unión que tenían y se dedicaron principalmente a robar y a gastar el patrimonio de los países. Y por eso en este momento estos elementos hay que reconstruir. Pero todo empieza otra vez, primero la guerra civil de Estados Unidos y el reformateo que vamos a vivir y ver en directo después de esta guerra civil.